Arturo Magaña y el film de la semana. Son las 9:00 con 36 minutos y 26 segundos. Como cada viernes ya anda por acá mi queridísimo Arturo Magaña, Artur HD, para recomendarnos qué vemos este fin de semana y de aquí al próximo viernes. O sea, pues para toda la semana nos tienes algo aquí sobre la mesa. ¿Cómo estás, mi Artur? Hola, querida Yuri, muy contento de saludarte, buenas noches. Yo sé que tú, como yo, estás igual de emocionada por esto que ha sucedido en estos días, llamado Barbenheimer, así como lo ven en mi playera, porque así de ñoño soy, hasta una playera tengo de lo que acaba de suceder en estos días, y si no saben de lo que les estoy hablando, les cuento. Desde hace muchos años no se veía que dos grandes blockbusters, posiblemente las dos películas más esperadas del año, se enfrentaran una a una en la taquilla. Y estoy hablando de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, y de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan. ¿Por qué sucedió esto? Les voy a contar rapidísimo porque lo hemos vivido juntos desde hace mucho tiempo. Ustedes se acuerdan seguramente de lo que sucedió en la pandemia, cuando las películas entre que sí llegaban a los cines y no, debido a que los cines se abrían y cerraban conforme a estos semáforos que ya no nos queremos acordar. Bueno, pues una de las películas que sufrió por no tener todos los cines abiertos como quería fue Tenet, la película Así es, anterior de Christopher Nolan. Tú lo recordarás bien, así querida es. Yuri, platicamos aquí al respecto de eso. Y en una jugada extraña, pocas veces, o más bien nunca vista, los estudios dijeron, nos vamos a ir a las plataformas de streaming. Y Christopher Nolan, que ha sido un gran defensor de ver el cine en el cine, estuvo totalmente en contra. Y fue una discusión tan fuerte entre él y Warner que al final decidieron separarse. Fue una de esas rupturas tan grandes y tan fuertes en la industria, casi como el divorcio de cualquier pareja que ustedes puedan imaginar de la industria. Bueno, pues así fue el tamaño de la ruptura entre Christopher Nolan y Warner. Más porque Warner tenía ya, le daba casi que un cheque en blanco para todo lo que él quisiera hacer. Si ustedes vieron Tenet, recordarán esa escena donde él literalmente chocó un avión contra un edificio. Bueno, pues ese es el tamaño de poder que tenía Christopher Nolan para con Warner y para hacer las películas que él quería. Entonces, esta ruptura significó muchas cosas. Y él ya había anunciado el estreno de Oppenheimer el 20 de julio en la mayoría de los países del mundo, el 21 de julio, o sea, hoy en Estados Unidos. Y Warner pues dijo, bueno, ese día nosotros vamos a estrenar Barbie, la nueva película de Greta Gerwig, que además pues no tengo que decir por qué es tan esperada. Básicamente es la muñeca más icónica en la historia que por fin saltaba a la pantalla grande, no en estas películas que hemos visto, que si Barbie en el mundo de Fairytopia, que si Barbie el cuento de hadas, que el cascanueces, no es ese tipo de historias. Ahorita vamos a platicar de ambas, pero esa fue la razón por la que se gestó esta batalla, pues que así se veía. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál va a ser la película que va a triunfar entre la audiencia? ¿Cuál va a ser la que va a acaparar a todo el público que vaya a los cines? De una forma muy extraña y muy linda, he de decirlo, el público reaccionó de una forma tan padre a este movimiento, porque de entrada lo bautizaron como Barbenheimer, uniendo los títulos de ambas Ah, películas. Y no nada más eso, sino que decían, ¿cómo le vamos a hacer para ver las dos el mismo día? Unos decían, yo voy a ver primero Oppenheimer, saliendo voy a comer algo y después voy a entrar a ver Barbie. Otros decían el plan, pero al revés. Otros decían, yo voy a ver una tras otra, así seguida, como en matiné, como en esas salas de permanencia voluntaria que existían hace años en nuestro país. que eran Eso, padrísimas, eran padrísimas. Ahí sí, a en mí el ya casi no cine, me tocaron, pero en era el padre, ¿no? Condesa, yo sí me eché varias jornadas de permanencia voluntaria en el cine Condesa cuando era cine todavía. Y era Oye, increíble porque sí te echabas una tras otra y podías ver hasta tres, cuatro, no, bueno, cuatro nunca vi, pero sí tres películas en una pero tarde. sí eran películas diferentes, ¿no? Sí, claro, claro. Porque yo me imagino a lo mejor tres veces la misma película, yo sí lo haría, pero bueno, qué bueno que al menos sí eran diferentes. Y eso es lo que te digo, esto es lo bonito que está generando este movimiento, que la gente está más que peleándose una o por otra, están diciendo vamos a ver las dos y además vamos a disfrutarlas y las vamos a compartir con todo el mundo. Y creo que
si bien Christopher Nolan no salvó al cine en esos momentos de pandemia, ahora creo que lo está haciendo un poquito, pero de una forma compartida con Greta Gerwig, con Barbie y también con Misión Imposible, esta película que está también en los cines y Tom Cruise. Eso es lo que está salvando a cine, estas grandes historias que la gente quiere ir a ver en pantalla grande, que está averiguando que si es mejor verla en IMAX o en 35 milímetros o en qué sala es verla mejor, porque ese es el amor que la gente le tiene al cine, ese es el respeto que la gente le tiene al cine y me parece muy lindo que ahora tengamos estas historias para ver, para compartir y que sin duda alguna estas dos, tanto Barbie como Oppenheimer, les van a volar la Oye, cabeza. yo quiero una playera como la que traes ahorita. Pero te la mando a hacer porque esta yo me la hice, ¿eh? O Ay, sea, ¿en ese es mi serio? nivel de ñoñez. Yo me la hice. Sí, 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 pero te mando a hacer una. Ah, está increíble, está increíble. Está Tenía que vestirme. divina. Oye, Ahora, y nada más, pues dinos qué tal cada una. es lo que, pero con cuál quieres que empiece? ¿Con Tú Barbie con o la con que quieras, Oppenheimer? con la que quieras. Te voy a hablar de Barbie porque es una película espectacular. Digo, las dos lo son, pero voy a empezar con Barbie porque me quedé pensando mucho en esta película después de haberla visto. Me quedé pensando mucho en lo que significó para mí como hombre, y lo tengo que decir así, ante una película no feminista, pero sí femenina, en el sentido en el que a partir de este personaje icónico, esta muñeca, la más importante en la historia de la humanidad, que siempre le ha dicho a las niñas que ellas pueden ser lo que quieran ser. A partir de eso, inserta a Barbie y a Ken en el mundo real y en ese mundo que pareciera que se le van los colores de la fantasía, pareciera que donde Barbie creería que hay mujeres presidentas, doctoras, veterinarias, astronautas, con cualquier profesión que tú quieras pensar, llega a este mundo y se da cuenta que no ha sido así. Y entra en un conflicto muy grande en ella, lo que significa ella para ella misma y lo que ella creía que le había dado el mundo y al final no termina siendo. Hay una escena en particular que se roba toda la película. No les voy a decir más, ni Sí, les voy a no. decir ningún spoiler, No, no se pero spoileres, ajá. no, 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 por supuesto que no, pero habla justamente de lo complicado y de lo difícil que es ser mujer en este mundo actual donde los hombres son los que siguen tomando las decisiones, donde son los hombres quienes siguen decidiendo qué se va a hacer y qué no. Y ustedes van a decir, ¿cómo este hombre está hablando de eso? Bueno, como siempre les he dicho, lo más padre que a mí me gusta mucho del cine es estas historias que te sensibilizan con historias, con realidades que no son las tuyas, que te abren el panorama a lo que otras personas están viviendo y sufriendo todos los días. Y me parece que lo que hace Greta Gerwig con este personaje, con Barbie, encabezada y protagonizada por Margot Robbie, es espectacular en el sentido de que nos habla de lo importante que son las mujeres, de lo necesarias que son tener estas profesiones que en el mundo de Barbie existen y son maravillosas, pero ¿cómo sería tenerlo en la vida real? Y no nos vayamos tan lejos con que si Barbie presidenta, que si Barbie astronauta, que si Barbie lo que tú quieras. ¿Qué Pero pasa? sí hay que irse tan lejos, ¿eh? Claro, por supuesto que sí, pero partamos del hecho de que en este mundo ni siquiera uno puede hablar libremente de menstruación, uno ni siquiera puede hablar libremente de todas las cosas que ocurren diariamente con las mujeres porque siempre hay esta cosa extraña en la sociedad que se siente incómoda. Ese es el tipo de cosas que menciona Barbie. La palabra final que dice Barbie en esta película tiene mucho que ver con eso y cuando la vean van a entender a lo que me refiero. Ese es el tipo de cosas que esta película quiere cambiar, quiere transformar, quiere mostrarnos de una forma diferente. Es una película que va a incomodar a muchísimos hombres, sobre todo aquellos que siguen creyendo cosas que ya no son y que nunca debieron ser, les va a incomodar muchísimo. Ojalá que les cambie, ojalá que les abra mucho el panorama y lo cierto es que creo que la van a disfrutar muchísimo. Y en esa escena que les digo, se van a acordar de mí y hasta van a tener ganas de aplaudir, como a mí me dio ganas de hacerlo en ese momento en la pantalla. Y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de ella. Oppenheimer es, y lo voy a decir así, es una obra maestra. Es la historia Como todo lo que de, hace Nolan, hijo. O sea, casi como todo todo lo lo que que hace hace Nolan. Christopher. Sí, todo, yo diría que sí, porque hasta su peor película, que creo que es Tenet, es una obra maestra, hay que decirlo así, ¿no? Es tan buen director que hasta sus malas películas son unas joyas. Y ¿Supera aquí Inception? ¿Supera Inception o no? vi una entrevista donde le preguntan, ¿Inception es tu mejor película? Y él dice, paso. Yo también voy a pasar en responder esa pregunta. Ok, ok. No lo sé, no lo sé, porque yo tengo muchas favoritas de él.
Yo Pero también, lo cierto caray. es Soy que su gran fan, ¿eh? Soy su gran fan. sí, y te va a encantar, y te Es va a un encantar genio. porque aquí vamos a ver la historia de Robert Oppenheimer, que es considerado el padre de la bomba atómica, y vamos a ver el paso a paso de cómo él está creando esta bomba que aparentemente iba a poner fin al momento más oscuro y horrible de la humanidad, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era abrir un infierno mucho más grande y mucho más horrible de lo que habíamos visto y escuchado y sentido desde entonces. Es una película bélica que tiene todo el horror de la guerra, que tiene todo ese frenetismo, esa incertidumbre, esa ansiedad que provoca un conflicto bélico sin una sola escena violenta, sin una escena de bala, sin sangre, sin nada. Es ese conflicto, esa guerra que está en el ambiente, en todo lo que rodea a una sociedad. No podemos comparar jamás lo que ha hecho el cine japonés con respecto a las consecuencias de la bomba atómica, Claro. pero sí podemos hablar de una gran historia que no es condescendiente, que no pone a los estadounidenses como los grandes héroes de la guerra, sino que al contrario, los pone como grandes eh, personas que cometieron muchos errores y que, así como les digo, creyeron que habían acabado con algo, abrieron un infierno mucho más grande Bueno, pues del que posiblemente todavía no salgamos. es que en efecto, muchas veces, ahora sí que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Exactamente. Y creo que me muero de ganas, no he visto ninguna de las dos, aunque no lo creas, mi Arthur, no he tenido Bueno, chance ni tiempo de ver ninguna de las dos, pero por supuesto que no pasa de este fin de semana de que yo las vaya a ver. Qué delicia que esté ocurriendo esto.